Muy bien, Enrique Stein es psiquiatra, ya hemos charlado con él en alguna oportunidad y ahora estamos conectados a través de Zoom. Enrique, bienvenido, buen día, Lorena Ortiz y Alejandro López lo saludan, ¿cómo está? Buen día, Alejandro, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, Gracias por llamar, no, conectarnos, ¿no? por favor. A propósito de lo que la canción decía, What's Going On, ¿qué es lo que sigue, no? Me parece que es la pregunta que ustedes me van a hacer posiblemente. ¿Qué es lo que sigue, Enrique? Nosotros estamos muy preocupados porque además de todo el marco y de toda la situación que se está viviendo en todo el mundo, y esto nosotros lo reflejamos permanentemente y lo recalcamos permanentemente para que por ahí lo que estamos padeciendo resulte más aliviado, ¿no? Es decir, bueno, no somos los únicos, sino que en otro rincón de este mundo también hay gente que está pasando por lo mismo. Pero la preocupación aparece durante estas semanas porque nos hemos enterado de casos de niños y niñas de entre 6 y 10 y 12 años que están manifestando eh, cuadros de fobia. Chiquitos que les cuesta salir al exterior, están recluidos en sus casas y si salen a la vereda o salen más allá de sus casas, eh, manifiestan complicaciones en la respiración. Algunos tienen, por ejemplo, mareos, otros tienen dolores de cabeza, otros tienen todo junto. Esto es común. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ustedes tienen, Enrique, como antecedentes? Sí, yo más que nada pondría digamos así, lo que vos estás manifestando en esos niños y adolescentes también es la expresión clínica de una serie de trastornos vinculares, así lo llamamos nosotros, que ha puesto, digamos, de manifiesto claramente la pandemia como efecto secundario y negativo, es decir, la prevención de la infección respecto del virus. El aislamiento ha provocado serias alteraciones de los, digamos, lo que nosotros llamamos los vínculos, y quiero hacer referencia que, y más que nada los niños, me remito a esta definición de los seres humanos somos sujetos de necesidades, que solo se resuelven en relación con otros. Entonces ya no son relaciones sencillas, son relaciones familiares, son relaciones de trabajo, son relaciones de consumo. De modo que esa afectación en general de los vínculos en una situación de crisis y de emergencia como esta se traduce, digamos, con mayor amplitud, digamos así, o efectividad en los niños que necesitan, digamos, en este periodo de su desarrollo psiconeuromotriz, justamente tener vínculos productivos y positivos que le generen una respuesta a lo que es su necesidad. Desde ya parto de necesidad de todas, la alimentaria, la afectiva y particularmente algo que es muy importante en el desarrollo infantil que llama, digamos, lo que se llama el apego, ¿no? Es decir, cómo la circunstancia de la cercanía de papá, mamá o la persona que se haga cargo tiene una cosa importante. Pero en el neurodesarrollo de los niños, luego me voy a referir a los síntomas, Sí. está muy importante y muy claramente todo el periodo de los vínculos que establece particularmente antes y durante la escuela, ¿no? Creo que toda esta discusión sobre la vuelta a clase o no vuelta a clase no debió ser, a mi entender, una discusión solamente médica o solamente, digamos así, de recuperar aprendizajes. Es lo que yo digo básicamente para todos y particularmente para niños y adolescentes, es la reconstrucción de vínculos que son los que determinan el desarrollo normal de una persona. Es decir, nosotros en nuestra vida somos una trayectoria de aprendizajes, pero los aprendizajes no se hacen solos, se hacen, digamos, en vínculos. Pero como además está afectada para la comunidad en general dos valencias tan importantes de la vida cotidiana como el trabajo y el consumo, evidentemente lo que pasa con los niños en el hogar y muchos mensajes que justamente para prevenir la pandemia o las adicciones, perdón, las infecciones, es un mensaje de miedo, no solo de cuidado, sino también de miedo. Imagínense ustedes que en el desarrollo de esos niños, también depende de cada hogar, por supuesto, van a desarrollar síntomas fóbicos, o sea, el temor, digamos, de salir porque le han dicho cuidado, no salgas, ponete el barbijo, hace esto, hace aquello, que son medidas restrictivas necesarias desde el punto de vista clínico, pero muchas veces contraproducentes con el desarrollo vincular que los niños necesitan, ¿no? Por eso no me extraña esta sintomatología de fobia, insisto. Esta circunstancia externa a nosotros atraviesa el mundo interno de cada uno y va a depender también de la contención familiar, va a depender, digamos, de qué mensajes le están llegando a los niños, ¿no? Y creo que en ese sentido
hay que ser muy cuidadoso para que los mensajes sean de apego, de construcción de vínculos positivos, de recreación, porque el cerebro, el desarrollo de nuestros niños y adolescentes, tú sabes muy bien que esto tiene un desarrollo neurogenético hasta los 25 años desde el punto de vista no solamente de la anatomía, sino también de la fisiología, ¿no? Imaginen ustedes en un niño de 6 años, aislado de vínculos que le generan positividad de encuentro con el otro, representación interna del otro en este desarrollo, evidentemente es un problema, ¿no? Y me llama la atención, que ustedes lo pueden haber detectado, que es muy probable que no sea solamente síntomas fóbicos, ¿no? Ajá. Creo que también se está manifestando en adultos, ¿no? Esta costumbre importante desde el punto de vista de la pandemia, de quedarse en casa, no salir, ha alterado profundamente los vínculos. Y yo creo que una medida importante es lo llamamos la reconstrucción de vínculos. Y en el caso de los niños, no me preocuparía hoy desde el punto de vista de pensar en patologías psiquiátricas, porque es muy raro en un cerebro tan flexible y maleable como el de los niños que vaya a determinar la aparición de problemas psiquiátricos que son de prevalencia mínima, salvo que haya una predisposición genética, salvo que haya antecedentes familiares y que esta circunstancia los haya agravado, ¿no? Eso Enrique, por lo menos es lo que pienso. Enrique, sí. ¿Y cómo encaramos nosotros como padres una situación de esta? Me queda claro que lo primero es echar mano a los afectos, camionadas de afectos sobre ese niño o niña. En primer lugar los afectos, en segundo lugar en la cotidianidad de una cosa que tiene por otro lado la incertidumbre de lo que viene, porque está claro de que tenemos cierta incertidumbre. Hoy la aparición de la vacuna generaría una certidumbre un poco más planificada, digamos así. De cualquier manera, la sensación de incertidumbre evidentemente presente solo puede, digamos así, ir resolviéndose con una cotidiana planificación diaria, y en ese sentido todo lo que se puede hacer desde el punto de vista del juego, de la reconstrucción de vínculos con el vecinito, digamos de ayudar también a este encuentro otra vez con la escuela, de la manera en que sea también importante, va a poder ayudarnos a reconstruir y paliar, digamos, sintomáticamente. Yo creo que el pronóstico desde el punto de vista de la huella psicotraumática en niños respecto al futuro no lo veo como una valencia grave, inclusive en adultos, ¿no? Es muy probable que aumente la tasa de prevalencia de algunos trastornos, como el famoso trastorno de estrés postraumático, pero más que nada con aquellas personas que estuvieron internadas en las unidades de terapia intensiva. Pero en general en la población la tasa de prevalencia no es alta en relación a trastornos psiquiátricos. Y yo diría que los niños, al mismo tiempo que tienen una plasticidad muy importante en su desarrollo, en su medio de desarrollo, recuperados los espacios vinculares, van a poder rápidamente reconstruir sus vínculos, salvo que, por supuesto, como en toda otra situación, hayan atravesado en esta emergencia situaciones traumáticas que pueden aparecer en el grupo familiar. A veces el aislamiento permitió que algunas parejas o padres se reconstituyan y reconstruyan su vínculo. En otros han aumentado, digamos, la violencia familiar, ¿no? Y creo que en este sentido puede dejar esas situaciones de violencia familiar huellas importantes en la memoria de esos niños, pero creo que hay que confiar en la plasticidad. Yo inclusive recuerdo cuando trabajamos en el gran tema que ustedes recordarán, que estuve con el tema de los niños, de los familiares del submarino San Juan. Sí. La capacidad de recuperación frente a la eventualidad de los niños era muy muy grande y muchas veces superaba hasta la propia congoja de los familiares. Lo digo esto como pensar en términos de una emergencia traumática. No es la misma situación, pero creo que sí, los niños tienen, por un lado, una afectación mayor por la plasticidad, digamos así, de su desarrollo neuropsicológico, pero al mismo tiempo esa plasticidad los hace más factibles de recuperar rápidamente cuando se reconstruyan los vínculos. De modo que planificar diariamente el juego a la mañana, planificar la bebida, planificar, y no solamente la rutina, uno lo puede cambiar, y al mismo tiempo con los chicos, y así como uno con los adultos, es tratar de recuperar espacios del recuerdo de aquellas cosas vividas positivamente, ¿no? Y creo que en ese sentido poder trabajarlo con los niños y los adolescentes, de modo de que esto significaría lo que nosotros llamamos un fuerte poder de resiliencia. Lo digo para los niños, lo digo para los adultos, para todos nosotros en esta situación de aislamiento. Qué importante puede recordar, por ejemplo, otras situaciones críticas vividas y cómo las hemos recuperado, ¿no? Y por otro lado, también a lo mejor en algunos hogares los niños pueden encontrar un espacio nuevo que le permite a lo mejor
hablar de una manera que no pudieron hablar antes con sus padres, y más que nada también por el sinceramiento de las relaciones, que eso es muy importante para favorecer esto que nosotros llamamos como muy importante las relaciones de apego, ¿no? Vos bien lo decías, las relaciones de apego no son solamente una relación de afectividad, sino son una forma de acompañar el proceso de crecimiento psicológico, del crecimiento también, digamos, neurogenético de los niños, y creo que cada familia tendrá que observarlo, conectarse con los otros, recuperar aunque sea pequeños espacios de encuentro con el vecino o el vecinito, y en ese sentido, desde ya, con todos los cuidados necesarios, ¿no? Creo que estamos ante un gran desafío, y es cierto que la vacuna pudo tranquilizar los espíritus pensando en términos de que no va a hacer la cosa siempre igual, ¿no? De cualquier manera, deben mantenerse los cuidados y crear espacios, digamos, de recreación, de juego, más que nada con los niños, ¿no? Y principalmente porque tienen un periodo imaginativo tan grande y tan rico, ¿no? Que tiene que ser favorecido desde el punto de vista de que hoy, desde el punto de vista de pensar en términos positivos, ¿no? De pensar en proyectos. ¿Qué vas a hacer cuando ingreses a la escuela secundaria, cuando va a la secundaria, cuando pase de grado, o cuando haga deporte? Por ejemplo, también esto es muy importante. Yo creo que es muy importante la posibilidad de la conexión con deportes, tanto individuales como colectivos, ¿no? Enrique, en este minuto que nos queda, y si querés por ahí lo extendemos ya el tema para la próxima semana, si tenés tiempo. ¿Cuáles crees vos que son los grandes paradigmas que nos deja esta pandemia? No, yo creo que vos ponés como paradigma sinónimo de aprendizaje, ¿no? Yo creo que en ese sentido coincido con la necesidad. Yo creo que ha demostrado siempre, las cosas tienen dos aspectos. Yo esto siempre lo digo muy importante. Es muy probable que los aspectos sean distintos y sean contrarios, ¿no? Yo creo que lo principal, digamos, del aprendizaje es que la humanidad en general, y nosotros en particular, hemos aprendido a que una situación de emergencia sanitaria como esta ha permitido también elevar la mirada y pensar que en términos de lo que nos pasa a nosotros, le pasa a otros, y que hay una estrecha relación entre los condicionantes no solamente emocionales o los condicionantes educativos, sino también hay condicionantes fuertes económicos y culturales, ¿no? Y creo que si ayudó a que la gente pueda, y todos nosotros, elevar la mirada en el sentido de ver qué cambios profundos tiene que hacer la sociedad para salir de esta crisis, creo que al habernos tomado en una situación de crisis económica en general y en particular, la enseñanza es que rápidamente hay que reconstruir estas dos actividades básicas de la sociedad humana, que yo creo que por eso es profundamente importante la afectación de la pandemia: el trabajo y el consumo. Es inherente a la calidad humana y a la condición humana el trabajo, o sea, la capacidad que el hombre a lo largo de la historia tuvo de tomar y transformar la naturaleza con las herramientas que tenga, y por supuesto también el consumo. Cuando digo el consumo, todos los consumos. Cuando digo el consumo, digo del niño en el juego, digo en la educación, digo en la cultura, y no solamente en el alimento, ¿no? La enseñanza grande es esa, ¿no? Pensemos en una mirada amplia y qué grandes transformaciones nos impactaron y qué grandes cambios habría que hacer para reconstruir no solo vínculos en lo familiar, en lo grupal, sino socialmente, cómo incluirnos en este lugar en donde la pandemia no es el lugar de los infectólogos o de los sanitaristas, tampoco es solamente de los que trabajan en la salud mental, como el caso nuestro, sino es principalmente esa conjunción de grupos interdisciplinarios que miren cómo transformar la realidad social desde todos los aspectos, desde el trabajo, desde el consumo, desde la recreación, y aprovechar más que nada para sincerar también ciertas situaciones que tienen que ver con un crecimiento alarmante, por mi parte, yo digo, del consumo, por ejemplo. Nosotros tenemos la Cátedra de Salud Pública con Bonorino y estamos viendo alarmante aumento del consumo de tabaco, ni que hablar de marihuana y también de vapeo, ¿no? Con los peligros que eso implica para la salud, particularmente de nuestros jóvenes, ¿no? En ese sentido yo creo que si con esto termino, agradecer, digamos, esta posibilidad de conectarnos, no caer en la angustia que nos produce ver a lo mejor un niño con temor o con fobia, ni tampoco pensar en medicalizarlo, eso para nada, ¿no? Porque hoy hay una fuerte presión de la industria farmacéutica para decir un niño tiene una depresión, un trastorno, digamos, un autismo, lo que fuere, rápidamente medicarlo. Para nada.
salvo en aquellos casos que pudiera ser necesario, ¿no? Confío, digamos así, con esperanza en que esta situación va a ser superada, ¿no? Y ustedes como comunicadores tienen un gran papel como lo están haciendo y nos permiten a nosotros mismos en esta comunicación ser un fenomenal factor de resiliencia, ¿no? El agradecido soy yo enormemente por este llamado de ustedes, ¿no? Enrique, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Cómo no, con mucho gusto. Gracias a vos. Enrique Stein, psiquiatra, ha pasado por La Primera Mañana.